¿Qué ven? ¿Qué posibilidad ven, Andrea, que en el Senado se apruebe el plan B de reforma electoral de la presidenta? Mira, hemos hecho muchas cosas junto con nuestros partidos hermanos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México. Junto a estos partidos es que conformamos la gran coalición Juntos Hacemos Historia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Logramos la aprobación de los presupuestos de egresos de la Federación que contemplan las pensiones para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para jóvenes, los programas de Infonavit, los programas de infraestructura, la política, programas de Infonavit, los programas de infraestructura, la política pública de bienestar que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y ahora, el día de hoy, se nos trae a colación una discusión pues muy importante en materia electoral y en materia de austeridad republicana. Lo que buscamos, sobre todo con esta iniciativa presidencial, es que el principio de austeridad republicana se cumpla a cabalidad, porque lamentablemente, a pesar de que ya es un principio constitucional, hay muchos lugares, congresos locales, municipios, tribunales electorales locales y federal, también los OPLES, los organismos públicos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral, donde no se cumplen las disposiciones de austeridad. A mí me parece que vamos a alcanzar ese acuerdo con ambos partidos hermanos para eliminar estos privilegios que son resabios del neoliberalismo en la administración pública, y tenemos que irnos deshaciendo poco a poco de Ahora, eso. ¿es un deseo o ya es un acuerdo con el PT? Pues mira, no me gustaría anticipar el voto de nadie porque yo, como ustedes saben, represento a Morena, no represento ni al Partido Verde ni al Partido del Trabajo, pero yo anticipo un acuerdo, estoy convencida, porque tenemos un extraordinario coordinador, nuestro compañero senador Ignacio Mier Velasco, pero además otras y otros compañeros que han estado encabezando la tarea del diálogo y la tarea del consenso. Yo creo que lo vamos a alcanzar, estoy esperanzada y estoy positiva. A ver, Marcela. Bueno, pues en mi historia como legisladora, y vaya que es larguita, nunca había visto una iniciativa tan mal hecha, tan pésima, no solo eso, tan carente de conocimiento y hecha seguramente por incompetentes que ponen en riesgo a la presidenta de la República. Es preocupante de veras, ya como legisladora, olvídense como oposición, como legisladora, ver tanta basura junta en un dictamen. Ver que esta reforma de revocación de mandato, conocida como el Plan B, es un retroceso, más allá de lo político, que es un retroceso que busca mantener a Morena en el poder, que es autoritaria, que viola el principio de la equidad electoral absolutamente y a todas luces, y que disfraza hipócritamente el reducir privilegios. Claro que estoy de acuerdo en reducir privilegios, pero no desde el centralismo del poder, no violando la soberanía de los estados, el pacto federal, porque además es intervencionista de competencias, viola el 40 constitucional, el 41, el 116, pero además la cereza del pastel de lo incompetente, el 115, que tiene que ver con la vida municipal, quien es y regula a los municipios. Los municipios dentro de la República son es el tercer orden de gobierno, y por ningún motivo se debe de violentar esa autonomía municipal, el buscando interceder simple y sencillamente para tener el control político. Ahora, en el PRI votaremos en contra. ¿Van a ir todos los senadores? Porque con que falten 1, 2, 3 ya se deshizo ahí el quórum, ¿no? Yo te puedo hablar por la Cámara de Diputados. Cuando llegue a la Cámara le vamos a dar palo. Oye, Marcela, perdón, Laura, decía ayer Luis Donaldo Colosio, ¿para qué hacemos esta iniciativa si ya existen estos pues fundamentos en la Constitución? Si esto ya está dicho en la Constitución. ¿Es inútil? ¿Es una simulación? ¿Qué es? Pues mira, ya que el PRI diga que esto es para tener control político, pues vaya que ellos saben de control político, lo tuvieron por más de 70 años en el país. Supimos. Y les han venido advirtiendo como pero no todos en el Pleno del Senado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, y parece que no cuidan a la presidenta en Morena. Primero te quiero decir con mucha claridad que Movimiento Ciudadano no acompaña la revocación de mandato por 2 razones fundamentales. Primero, porque revocación y ratificación son 2 cosas completamente distintas, y lo que Morena está haciendo con este movimiento es quererla ratificar. Una presidenta donde aquí Andrea ha venido a traer
programa tras programa slides La en donde nos popularidad dice de que la tiene presidenta. muchísima traigo popularidad, más. ¿no? 70, No, 80, no evoques, 140%, no ¿no? invoques. Y entonces eso, con esos números se atreven a venir a hacer gaslighting a la población y decirle, no, pero necesitamos que ustedes decidan si quieren que se quede o no, por favor. Eso se llama ratificación, Ajá. no tiene nada, y eso es un avasallamiento y imposición del régimen, que no tiene nada que ver con la revocación de mandato, que sí es un derecho democrático constitucional ciudadano. Y también, como ya lo habíamos dicho, no queremos que los perversos de Morena pongan a merced de los narcogobernadores a una presidenta que hoy lo que está tratando es de consolidar poder, y por eso los movimientos que está haciendo. Ahora, una cosa que me parece muy importante, Azucena: 3, no queremos a la presidenta distraída en elecciones y en cuestiones electorales, porque para lo que se le eligió es para gobernar a México, y estamos en crisis global y en crisis nacional, que atienda a las madres buscadoras, que atienda la violencia, que atienda la economía, que atienda el derrame de Pemex en el Golfo de A México. ver, aquí Andrea nos trae algunas encuestas en donde efectivamente la presidenta tiene una alta popularidad. Sí. Bueno, En no esa solo es una cartita. encuesta, pero esto es importante decirlo porque Yo tengo otros datos. me encanta A esa que, presidenta me la encanta quieren llevar a que la las revocación. representantes de otros partidos políticos ya ejerzan la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presumiendo su enorme popularidad. Mira, No, a ver, según pues, esta se más votó por reciente ella por una encuesta en donde población, se pues, hicieron que se quede. preguntas A ver. acerca de Aquí la esta aceptación de es las y los ranking mandatarios. presidentes de Latinoamérica. Ajá. Así es. Según esta encuesta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la mandataria con mayor aprobación de toda América Latina. Muy bien. Fíjense Bueno, nada más, 150% de encabeza aprobación. Bueno, la pues nada más lista está de él, sí. todo Y América ni modo, Latina. oye, y ni modo que sea, Fíjense nada más, pues, si es de él, México, sí, seguido de El perdóname, Salvador, qué seguido de vergüenza. República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Honduras, Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala, Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú, etcétera. No, Fíjense A ver, en nada primer más, la lugar- doctora Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la lista de quién hace aceptación esta de su encuesta? pueblo ¿La quieres llevar a una nivel revocación, América Andrea? Latina. Fíjense, yo ya Andrea, les pero yo ya es les que- A ver, tranquila, aguántenme. Yo no las la interrumpí a popularidad, ninguna de las dos. queremos Yo no darle. las interrumpí a ninguna de las gobierno. dos. A ver, Andrea, entonces dices las interrumpí a la ninguna de más las dos. popular de América Latina. Bien. Fíjate. ¿Qué más? Es importante decirlo, es importante decirlo. ¿Por qué? Porque buscamos institucionalizar una figura de empoderamiento del pueblo mexicano. Mira, ustedes recordarán en abril de 2022 cuando se llevó a cabo este ejercicio con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato. Que tampoco nadie quería que se fuera. Más del 90% de los participantes dijeron que quería que continuara Pues el sí. presidente ¡Qué Andrés sorpresa! Manuel López Obrador. Espera, pero esto es Se tienen importante. que No gastar solo millones de pesos para eso. sabíamos que el presidente de la República era querido, desde Ajá, luego. claro. Sabemos que la presidenta Pero de la hay que República es llevarlo a la querida. urna para Pero lo gastarnos que el dinero. no, Ahí lo voy. que queremos, a ver, la ley dice que ya lo Más puedes llevar a la democracia urna, con pero en menos 2000 costos. A ver, dice que menos ya lo dinero. puedes llevar a la Nadie urna, quería pero que en López Obrador se 2028. fuera. El no sé qué porcentaje, el 90% dijo Más que se del quedara, pero de 90%. bien poquitos porque nadie participó Tienes que casi. institucionalizar una figura que bien nos hubiera sido utilísima con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. A ver, Marcelo. Nos hubiera sido súper Mira, útil, la nos hubiéramos revocación ahorrado de mucho mandato dolor. ya no es necesaria, ya está gobernando, ok. Dices que tiene mucha popularidad. ¿Para Ella. qué gastar en Ella. eso? ¿Para qué gastar Pero en no la sabes revocación quién de viene mandato? después. Rompe el principio de equidad, ya lo dije. Tenerla en campaña y tenerla en la boleta es el acabose desde el punto de vista electoral, porque en el 2027 al país no le conviene tener olímpicamente a la presidenta, pues prácticamente en espectaculares, pidiendo el voto. Ya nada más falta eso, si tiene la mañanera, si tiene los recursos del Estado, ahora para promover a Morena. La verdad es que ese gasto ilimitado de recursos, la ventaja indebida, la inequidad electoral, la polarización que se puede avecinar con eso, o sea, es un beneficio nada más para Morena. Entonces, la verdad es que peligra el sistema de nueva cuenta electoral, la insistencia de Morena en seguir queriendo imponer desde la presidencia un sistema electoral es absolutamente rechazable. No lo queremos. Y por favor, si quieren ahorrarse, pues ya no roben. Pero ¿sabes ¿Quieren qué? ahorrar? Ya no roben. ¿Quieren austeridad? Ya no roben. Hace Que ratito les hablé con rinda el dinero, consejero. Ya no roben. Con el consejero Martín Faz y me dice que hacer todas estas elecciones concurrentes, Poder Judicial, revocación, las elecciones ordinarias, que no implica un ahorro, sino un gasto doble o triple.
No. Tiene razón, O sea, Martín yo no- Faz. La vez pasada no. quedamos como de ver números, ¿no? No, ustedes recordarán, por ejemplo, se han hecho varios ejercicios de consulta, mecanismos plebiscitarios en México. Recientemente, a raíz de la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación, hubo una consulta inicial para juicio expresidentes, que tuvo una pregunta problematizada porque en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo decidió. En ese momento no tenía de justa nada. Después del mecanismo de consulta Y si quieres vino el que se abran revocatorio de juicios contra los mandato, etcétera. expresidentes, tal, ¿no? Pero el INE, ustedes recordarán en ambos procesos plebiscitarios, dijeron que no tenían suficientes recursos e instalaron una tercera parte de las casillas. Una tercera Ajá. parte de las casillas. Sí. Y por eso, pues la participación disminuye. Si tienes que ir a 2 horas de distancia de tu casa, pues no vas a llegar a votar. Tiene que ser en tu centro habitual de votación, y eso es lo que buscamos. Claro que hay un ahorro, desde luego, no porque un consejero del viejo régimen lo diga, No es del así, viejo ¿no? régimen, no es o sea que ningún viejo entonces hay que régimen, tener, ni nuevo ni viejo, cuidado, es un hay que tener consejero. cuidado, porque yo No, hay recuerdo, que- no, hay que fueron 2 insultar. ejercicios que ya se hicieron, en donde se instalaron menos casillas, menos urnas, porque no había recurso. Bueno, Ese era el Voy a regresar contigo, Laura, para no cortarte Martín tu Faz, comentario ahora que Gracias. volvamos, y preguntar, ¿es lo único que les preocupa la revocación de mandato entonces? No, a ver, todo. vamos a volver Los con eso. ayuntamientos. Las 8:45, a ver, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, revocación de mandato, entiendo que toda la oposición está en contra, incluido el PT, al menos hasta ayer, ¿verdad? ¿Es lo único que preocupa de este plan B? No, preocupa también la defensa de la democracia a nivel local. Siempre hemos dicho que los buenos gobiernos se hacen desde lo local, que la representación ciudadana se da desde el primer contacto, que es el diputado local, que es el alcalde, que es el regidor, que es el síndico. Y pues esta reforma también se mete a trastocar ahí desde el más profundo autoritarismo en tiempos de la gloria del priato. Por eso la alerta hacia el pasado se tiene que encender. Por eso también decimos que se necesita poner una reforma electoral en la mesa a la altura de lo que el futuro de México necesita, no la de Morena. Este plan B ya no es una reforma electoral. Creo que la propia presidenta ya ha dicho que es una reforma política, pero electoral no es. Y estábamos en una discusión electoral hasta hace unos días. Movimiento Ciudadano decía, es pírrico lo que ustedes pretenden ahorrar con este plan B con 4,000 millones de pesos, cuando nosotros decimos son 45,000 millones con la propuesta de Movimiento Ciudadano. Con 4,000 millones te alcanza para apenas una línea de Metrobús, 45,000 millones para la gente que nos escucha, te alcanza para más de 20. Esa es la proporción. ¿Qué preocupa de esto, Azucena, en el fondo? Una presidenta de la República que se vuelve a ungir en facultades metaconstitucionales como en los tiempos dorados de Díaz Ordaz, queriendo decidir si va la boleta o no. Perdóname, eso es ratificación. La revocación la pide la gente, no el gobierno ni el poder. Número 2, nos preocupa que ella también quiera decidir si se va a hacer la fecha de la elección judicial cuando está marcada o no. Bueno, ella ya está decidiendo sobre el poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Creo que esto es precisamente el problema del país, y más bien detrás de esto, pues, ¿quién está cuidando por parte de Morena a una presidenta que pues manda incluso iniciativas con faltas de ortografía? Ahora, hace una mesa, 2 mesas, me parece que Marcela te preguntaba, a ver, ¿de dónde salen los números de los 4,000 Sí, era millones de la pesos? senadora Claudia Edith. Ajá, que dicen que nos vamos a ahorrar, pues, a Sí, ver. la iniciativa, en lo que me parece, estoy prácticamente segura, existirá un acuerdo unánime de quienes integramos el movimiento de la Cuarta Transformación de manera amplia, independientemente de nuestros partidos políticos. Contempla un ahorro de 4,000 millones de pesos. ¿En qué? En la disminución de salarios de magistrados electorales, tanto federales como locales, de consejeros electorales, tanto federales como locales, de diputados locales en aquellos estados donde no se aprobó la austeridad republicana porque Morena no ostenta la mayoría, como el estado de Chihuahua, de regidores que ganan 160,000 pesos al mes, la reducción del presupuesto del Senado de la República, Pero hasta de un ese 15% rubro de salarios, reducción. ¿cuánto dinero significa? Bueno, Sí, pero no, lo han dicho, inclusive lo han dicho los de oposición. No, termino. También la 200,000 millones de termino. pesos de huachicol fiscal al año. Bueno, termino, vamos a concluyo. versus 4,000 los cargos millones también de síndicos de la que chafa se van reforma de a Morena. que se van a Creo que los disminuir. municipios se pueden 16 autorregular porque entidades tienen la libertad de federativas, en hacerlo, ya 16 todo entidades dice. federativas, esto es un dato interesante. En 16 entidades federativas de nuestro país existe más de un síndico
por municipio, y entonces esta iniciativa contempla que solo solo haya 59 hasta municipios, Andrea. no, tú estás hablando de regidores. En el caso de los síndicos, yo nada más digo, en el caso de los síndicos, en 16 entidades federativas hay dos síndicos, que el síndico de Hacienda, que el síndico de no sé qué, que el síndico primer síndico, etcétera. Y la disminución de regidores y finalmente la eliminación de privilegios. ¿Cuáles privilegios queremos eliminar? Que ya no se paguen los seguros de gastos médicos mayores con recursos públicos, que ya no se paguen los seguros de vida con recursos públicos, las pensiones privadas, los seguros de separación individualizados y las cajas de ahorro especiales. A ver, nadie está en contra de que la gente pueda tener acceso a estos servicios, pero págalos con tu dinero. ¿Por qué con recursos públicos siendo funcionario o servidor público? Laura. De ahí se ahorran los 4,000 millones de pesos. En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado en contra de los privilegios. Por eso hemos dicho aquí una y otra vez, ¿quieren quitar los privilegios? Vamos a bajarnos el sueldo, Andrea, en diputados y senadores. ¿Quieren quitar los privilegios? Andy López Bájense García. de sus camionetas blindadas y váyanse al transporte público de la ciudad. ¿Quieren quitar los privilegios? Vayan a trabajar 48 horas a la semana con solo un día de descanso. Como los diputados como de lo Jalisco, hace la gente en donde hay mayoría el de país. MC. ¿Quieren quitarse los privilegios, sesionan una vez Andrea? al mes. Quítense las máscaras. Mira, fíjate cómo están las mentiras y el gaslighting Una vez de al mes. Morena. 2,000 millones de pesos se pierden por corrupción de Pemex al año, nada más en lo que en el 2024 la auditoría reportó. 200,000 millones de pesos al año se tiene reportado por el huachicol fiscal desde hace ya más de un sexenio. Ellos dicen que se van a ahorrar 4,000 millones de pesos con una reforma pírrica que no está cambiando el fondo del asunto, que es precisamente el poder queriéndose hacer de más poder. Ahí está todo el dinero que está en las arcas de la corrupción. Miren lo que pasó en el Golfo de México, Azucena. Más de 630 kilómetros del Golfo de México y con un derrame de petróleo que el gobierno sigue sin decir de dónde hacia dónde fue. Estos son los problemas del país, no los pesos y centavos que a Morena le interesa poner en la mesa para engañar a la gente. Pemex está absolutamente en crisis y quebrado de nuevo, 2,000 millones de pesos en corrupción. Fíjate, Noruega, con su fondo soberano, esto es más de la economía del país, lo que produce con su fondo soberano a través de petróleo. Ellos tienen una buena gestión, Pemex está quebrada. De nuevo, vayan a gobernar, quítense las elecciones de la cabeza, váyanse a gobernar. No queremos a la presidenta distraída en las elecciones. Pero ¿cuál es la pregunta? A ver. Nada, pero es una respuesta a MC, sí. A ver, dale. ¿Cuál es? Pero a Movimiento Ciudadano, es importante lo que tengo que decir. O sea, no tiene nada mejor en que gastar los 30 millones de pesos que se han gastado los últimos 90 días en publicidad, Samuel García y Mariana Rodríguez. 200 millones no tienen nada más que mes en la decir campaña sobre el agua presidencial. puerca que le está llegando a los habitantes de Guadalajara, Jalisco. Abren la llave y parece Coca-Cola lo que sucede por ahí. Imagínate. O sea, no tienen nada mejor que hacer. Quieren debatir de cosas, pero hagamos. A ver, aguántenme. ¿Ya terminaste, Andrea? A ver, Marcela. Hay que leer el libro de Scherer, que acusa a una persona de dilapidar. No, aguántame. ¿Qué está pasando aquí tirando? A ver, ustedes auditen a Andy, que ahí anda con singular alegría paseándose por todos lados cuando sabemos lo que hace. Pero a ver, si voy a vamos hablar de federalismo. de sus gobiernos, Déjame hablar de federalismo. También, ahorita hablamos de hablamos federalismo. esta Esta iniciativa a mí no me da vergüenza atenta contra el equilibrio de Aguántame, poderes, ya lo aguántame, dije, Andrea. pero es además Marcela. peligrosa para el federalismo. Pero además es un atentado también a la autonomía presupuestal al tratar de imponer a los congresos locales su gasto cuando ellos son los tienen una, vamos a decir, una soberanía en las entidades federativas. Entonces, desde el centro, imponer que solo pueden gastar el 0.17%, el 0.70, es cierto, el 0.70 del presupuesto total del Estado a los congresos locales, me parece un abuso, me parece intervencionismo, es una regla impuesta desde el poder central ¿para qué? Pues para intervenir de una forma ilícita, ilegal, anticonstitucional, porque lo que se está viendo es un tema, no es un tema de porcentajes, es un tema de autonomía local. Respeten a las entidades federativas y a los municipios. Son 3 órdenes de gobierno, no pueden intervenir de esa forma. ¿Saben qué son ustedes? Unos autoritarios. Pero los 3 órdenes de gobierno se rigen bajo la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y esta es una reforma constitucional. La cereza también, la segunda cereza del pastel son los regidores. Discúlpenme. ¿Qué más da
creo que se andaban ahorrando, se los dijo Beto Anaya, son 7 regidores, la mayoría de los municipios, solo 59, y lo dijimos hace rato afuera. Solo 59 tiene más de 15. De 15. Correcto. Bueno, no me vas a decir que te vas a ahorrar 3 pesos porque les vas a imponer que en lugar de 26, Pero yo como les he el caso traído de el caso de Monterrey, Juárez. van a Tengan tener 15. 15. Yo les he traído el caso de y Ciudad Juárez. y el sistema Más de republicano 20 regidores. De la representación, ¿dónde lo dejas? Tú eres representante Oye, popular, lo has sido, Andrea, más de tienes que 20 defender la representación. No, discúlpenme. Es un deber No, moral, es no un es un deber deber, político. no es un Vamos a deber escuchar moral, si les parece lo vulnerar que la dijo la austeridad. presidenta sobre el plan B y regresamos. Salas regionales. Esa es una. La otra es si es posible que la revocación de mandato se haga a la mitad del periodo. Son, digamos, 2. Y bueno, vamos a ver cómo se vota en el Pleno. ¿Qué más nos importa a nosotros? Es el tema de los privilegios. También espero que en la Cámara de Diputados se vote hoy lo de las pensiones doradas, o así le llamaron, ¿verdad? Estas pensiones ultramillonarias que reciben exfuncionarios. También espero que hoy o mañana se votará en la Cámara de Diputados para que ya se vaya a los congresos estatales. Eso es también muy importante. Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de las alusiones, porque creo que vas a Jalisco y Nuevo León, ¿cierto? Y también a la de Reforma. Bueno. Dice Alejandro Moreno, tu dirigente, que si acaso se rompiera la alianza oficial con el PT y Morena, ¿ustedes se pudieran aliar con el PT? Digo, ha pasado, ¿no? Es la política tiene muchas reglas y momentos, y los momentos en la política cambian constantemente. Pero no creo que el PT con el PRI. Es como con lo el hemos MC. hecho No muchas sé. veces. El PRI le ha pedido a Morena, nosotros MC, somos de y MC Nuevo dice no. León y te puedo Sí. decir que lo hemos hecho muchas veces. Ay, el Dios PT y el PRI. mío. Sí, claro. Como el Verde y el PRI. Claro, y o para el Verde y el presidencia PAN. O el Verde con municipal, todo. y para presidencias Ay, Dios municipales, mío, claro. Ajá. Lo que pasa es que tú eres muy joven. No, lo que pasa es que no tiene nada que ver. Bueno, a ver. Lo que pasa es que nadie quiere ir con el PRI por el No, desgaste tú que eras tienen, priista, el no desgaste te que hagas, tienen lo dijiste. electoral. ¿Eras Jamás he sido priista? No. muy bien, nunca. ¿Andrea eras Nunca. priista? No, nunca en mi vida, jamás. No. De ninguna Me forma, lo yo dijo nací en una Morena. vez. No, Oye. de ninguna forma, yo nací en Oigan. Morena y aquí me Bueno, pienso entonces quedar. no está descartada Jamás. la posibilidad. Militaría en Claro ese que no, ninguna. por supuesto, ninguna, por supuesto que Jamás. no. A ver, Jamás. Bueno, Laura. A ver, yo siempre, veo con mucha preocupación a Morena por el crecimiento del Movimiento Ciudadano. Andrea, los ¿Cuál otros voceros en crecimiento? las mesas, siempre vienen a atacar a gobiernos que a nosotros no nos da vergüenza defender. Defiende El a del Agua Sinaloa, Puerca de Guadalajara. defiende a Laida en Fíjate. Campeche, defiende a Tamaulipas, defiende las a Cuauhtémoc pautas Blanco lo que publicitarias hizo en millonarias. Morelos. Otra vez, Laura, Nosotros perdóname, estamos voy a regresar listos contigo para con ese defender tema. nuestros gobiernos. Voy contigo. En punto, Marcela Guerra, diputada del PRI, Andrea Chávez, senadora de Morena, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, por alusiones Gracias. personales. Bueno, yo A ver. empezaba diciendo que Morena está muy preocupado por el crecimiento de Movimiento Ciudadano, por eso todos los ataques que ven desde hace varias semanas están enfiladas a eso. Nosotros los mandamos al 4º lugar en Durango, capital, ¿no? Los mandamos también al basurero de la historia en Veracruz, donde les arrebatamos 42 alcaldías. Ellos nos robaron la de Papantla y la de Poza Rica, después con un fraude electoral, y esa es su preocupación, y a nosotros no nos preocupa que ellos estén preocupados. Lo que nos preocupa es que no atiendan los problemas de la gente, siendo el gobierno federal y los gobiernos estatales que hoy son en el país. Fíjate cómo cada vez que les traemos el tema, por ejemplo, de Pemex a la mesa y el derrame de petróleo, ni un solo comentario al respecto. Porque para ellos lo importante, Azucena, de la discusión es la pelea por los pesos y los No, pero es el centavos. tema del debate. Y por eso se están peleando La con reforma sus electoral. aliados, por pesos y por centavos. Esta reforma electoral que parece que viene a distraer al país de un derrame histórico de 630 kilómetros en la costa de nuestro país, que afecta a más de 10 millones de personas, donde casi el 30% de ahí dependen del turismo, donde ya les echaron a perder la economía del año porque viene Semana Santa, donde especies marinas, tortugas, Rocío Nale ahora dice casi Y es casi gravísimo, que es son las gravísimo. tortugas Claro. casi que se están Todos suicidando coincidimos, pero si fuera porque tema de no debate, es los el le petróleo entramos, quien no las saben está lo que matando. significa el No término saben de dónde salud salió el oceánica derrame, estas no saben gentes. quién fue, hay un descontrol Pues en el gobierno sí y la saben. presidenta Yo creo que se sí quiere saben. distraer No, en saben, elecciones y ven la distraer a la presidenta. gente A ver, aguántame. con la No, presidenta ven. sigue No, queriendo yo creo que distraer sí a la son gente con la agenda competentes. electoral. No la queremos en las elecciones Oh, pues distraída es con la electoral, agenda no es electoral. electoral. Decía Tiene que Andrea, ¿es ¿Es electoral o gobernar. no es electoral? Decía Andrea que había mucho gasto personal de Samuel García, Ajá, de los publicidad. recursos en publicidad. Correcto.
De ahí 30 empezamos. millones Sí, de ahí pesos, empezamos. 30 millones de pesos en 90 días. Y yo lo que le... En el caso de Nuevo León, porque ella dice que se ahorraría no sé cuánto con la propuesta de Movimiento Ciudadano. Empiecen en casa y nos ayudan No, bastante. ahí- Y luego en Guadalajara, el agua puerca que está recibiendo la Ahí va. gente. En todas las colonias, o sea, y no es, ay, ya corrimos al del CIAPA. Tienen a una funcionaria que salió, no sé si recuerdan ustedes, con una pulsera Cartier o no sé qué, y miren, me lo pagó CIAPA, dice así la funcionaria. Sigue cobrando allí, parece que es como locutora del radio ranchero, una cosa así. Y la mujer ahora salió diciendo, cúlpenme a mí. Qué maldad. Cúlpenme a mí de que les esté llegando el agua puerca en Guadalajara, que al cabo yo sigo cobrando el CIAPA. O sea, Ah, perdón, sí, a ver. a lo que voy yo con esto es, revelemos la hipocresía que reviste a los voceros del PAN naranja, porque allí hay gobiernos, o sea, ya no es el mundo de caramelo, sino también los gobiernos que ya tienen Nuevo León. me da mucho gusto, Monterrey, Jalisco. la gente les dijo, ya no A mí me más, da- y a mí me da perdieron mucho Movimiento gusto Ciudadano, que- perdió el Senado de la República. En el caso de Jalisco, la verdad es que Alfaro hizo un terrible trabajo en materia de atención a familiares de desaparecidos, en materia de fortalecimiento de la infraestructura para que no existieran estas carencias, en materia hidráulica, por ejemplo, y podemos seguir hablando, Sí, una yo infinidad creo de que cosas, vale la pena pero aquí poner- vienen y hablan de vamos la a calidad del desmenuzar- agua, hablen de la calidad del agua Vamos a donde les desmenuzar, corresponde, claro, donde es su responsabilidad. claro, vamos A ver, hacerlo. allí Laura. hablen de Mira, la calidad a mí del me agua. gusta que Morena se asuste así, porque de nuevo las encuestas los tienen contra la pared. Ay, Y qué la maravilla. mejor encuesta siempre es la elección, ¿eh? Y ahí es donde ellos pues van a terminar en cuarto lugar como los mandamos en Durango ¿Pero Capital. dónde están Pero midiendo mira, ustedes? ahí te O va. sea, ¿qué En la encuestas elección, tienes? ¿En Nuevo o sea, León? en la elección de Durango Capital, Azucena, ellos sacaron Donde cuarto gobiernan, lugar, donde nosotros gobiernan. ganamos Pero primer Nuevo lugar. León, por ejemplo. Nosotros en Monterrey Nuevo lo León somos perdieron, primer Senado lugar. lo perdieron. Bueno, estoy participando O sea, yo, a amigo, ver, también es tu a ver, espacio no, cuando no yo pasa hable. nada. Déjense hablar, Pues sí. por favor, muchachas. A ver, no pasa nada si discutimos y hablamos y nos escuchamos. Es no que pasa llevo nada. 4 minutos queriendo Sí. hablar y no se Este, A ver, puede. y a mí no A me han ver. dejado, ¿eh? Van a ver. A Bueno. ver, Laura, en Nuevo León hay elecciones en 2027. ¿MC va arriba? Sí, tenemos primer lugar en Nuevo León, nosotros Claro que estamos no. por encima de Morena, por Eso sí encima que del no. PRI, claro. Y El ahí está la primero encuesta es del Adrián norte, de la Garza. ahí está la encuesta del norte. Pero a mí lo que me interesa justamente es debatir con Andrea sobre los malos gobiernos de Morena, Sobre la porque les calidad del gusta agua, hablar decías. de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, no vamos a hablar de ellos. Primer lugar en empleo, como por ejemplo es el caso de Nuevo León. ¿Pero por qué no Primer hablas del lugar agua en puerca? inversión privada, como es el caso de Nuevo León. Primer lugar también en disminución de homicidios en el país, como es el caso de Nuevo León. Nos queremos ir a Jalisco, no vámonos hablamos- a por Jalisco. qué no hablamos Es de el agua único puerca? gobernador que se ha atrevido a ofrecer disculpas públicas por parte del Estado a las víctimas de desaparecidos, que Claro. por supuesto que le quiero Que mandar maltrató a Enrique Alfaro. un abrazo con todo sí. mi Que corazón y maltrató a todo mi Enrique Alfaro. cariño a Ceci por haber encontrado por fin a su hijo y llevárselo a casa. Eso es lo que está Faltan las viviendo confrontas de el ADN. país. Ahora, ellos están hablando también de dinero gastado en campañas y en pautas electorales. ¿Por qué no hablas del agua puerca? No Morena, hablas del agua puerca. Morena, le ¿Qué acaban pasa de en Guadalajara? encontrar, el INE le acaba de encontrar a Morena Y de 600 la servidora millones de de Ciapa. pesos desviados. 600 millones de pesos desviados de Morena en su periódico Ok. Regeneración. Muy bien. Lo que le puedan con decir a Marcela. Samuel Ahí que voy. gaste en pauta TikTok, TikTok, es pauta que está TikTok. dentro de los cánones de gobierno y de transparencia. La Ellos publicidad. 600 millones de pesos por corrupción. El INE se los La está ahorita publicidad, imagínate, señalando Samuel, por su de periódico Mariana. Regeneración. Las nada aguas más. puercas, es que... Nosotros Sí, tenemos sí, nada más no, para... porque ahí voy, lo que- voy, voy, es que voy, había te mucho voy a dar interés el sobre doble. la Y calidad del otra agua. vez creo que Pablo Lemus Las aguas nunca puercas, ha sí. rehuido a su responsabilidad como gobernador, ha removido ya a la titular y con eso empieza el cambio. era Están hombre. comprometidos tanto el gobierno de Verónica Delgadillo como Al de él de titular. atender a la gente, pero lo acaban de correr. Fíjate, hablando de los impresentables de Morena, Carlos Lomelí, Oye, pero en no, Jalisco, chivo ese expiatorio, senador ¿eh? A ver, impresentable, voy con Marcela. con A ver, yo señalamientos quiero por regresar presunto lavado a la de dinero. reforma. Ese es Marcela. el gobierno que Morena presume que no Laura, tiene Laura, Yo la nada calidad más tengo moral una para Voy con pregunta. Marcela. O sea, quiero regresar a la reforma. Ya sé que traen ahí un lío con ustedes. Entonces, Adrián de la Garza Bueno, es el que va hablemos arriba, no va, también de los no, gobiernos lo que del estás PRI diciendo no es que verdad. han dejado Morena es el mucho partido que A ver, desear. ahí Nuevo va. León. Yo nada más quiero decir por qué no plantearon, por qué no se planteó en esta reforma, por ejemplo, la sobrerepresentación que tanto hemos discutido aquí en esta mesa. Con 54% de los votos, Moreno obtiene casi el 75% de las curules. Eso completamente está fuera Lo de hemos señalado orden. en Movimiento Ciudadano, Y también, y año y el medio. PRI lo hemos señalado todos. Ahora, algo que me preocupa es
¿Por qué no aceptan que quien esté financiado, partido que esté financiado por el crimen organizado, llámese huachicol, narco, delincuencia organizada, etcétera, etcétera, pierde el registro? No, ahí sean calladitos, calladitos. Y luego también cualquier candidato que se haya financiado, no pasa nada. ¿Por qué no hacen planteamientos serios? ¿Por qué tienen que meterse directamente con la soberanía de las entidades federativas, con la República y con una política intervencionista totalmente carente y totalmente, vamos a decir, falta de conocimiento? La presidenta le Da preguntan vergüenza. si podría ceder el tema de revocación de mandato para lograr un acuerdo y esto responde. ¿Cederían ustedes que la revocación se haga en el 28 a cambio de que se vote la reducción de los privilegios? No es ceder. O sea, está una propuesta. Se puede votar una parte y otra no. Así es en el Senado. Presidenta, está por cumplirse Bueno, una cuarta bueno. parte. Sí. A ver, ¿puede el PT votar a favor de todo lo demás, en contra de la revocación y la revocación se va? Sí, pero a ver, si la oposición o una parte de la oposición mantiene su palabra, la parte de revocación también se tenía que aprobar. ¿Hacia dónde voy? Yo escuché al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, en entrevista contigo, Azucena, decir, lo de revocación nosotros felices, ni le tenemos miedo a la presidenta en la boleta, adelante con que sea en el 27. Ellos, por ejemplo, podrían encapsularse lo que hace alusión a la revocación de mandato, votar a favor esa parte y rechazar el resto. Van a ir en contra, ¿eh? Y Te lo rechazar el advierto. resto. Claro, Ya lo dijeron, porque yo nosotros lo sé, los conocemos. yo lo sé porque su filosofía es la hipocresía. Aquí en la mesa de debate, en la entrevista, vienen muy salsitas a decir a favor de la revocación de mandato y llegan a la votación y votan en Pero contra mencionó que a también favor esa de la parte. revocación en otra fecha, ¿no? O sea, Sí, claro. no, en estos No, ellos términos, dijeron Andrea. que en el 27 podrían ir. No, pero yo no lo escuché empatado con aquí la elección. ustedes. No, con Yo lo la escuché, elec- Jorge no Romero empatado con la dijo, y elección. se los apuesto. A ver, márquenle a Jorge, Jorge por favor. Romero, dirigente nacional del PAN, Le voy a marcar. dijo, estamos Ándale. a Le voy a favor marcar. de que la presidenta vaya a boleta cuando quiera. Nosotros felices de la vida. Es más, Federico Doring lo Sí, dijo que el no día de nos da ayer miedo, no también, nos no nos preocupa, da miedo, etcétera. adelante. Ajá. Bueno, encapsúlense esa parte y voten a favor. Entonces, a lo mejor el PT no está a favor de esa parte, pues saldría con los votos del PAN. Correcto, A pues ver si es Marcelo, cierto. Marcelo le está Porque llamando Porque a del hecho Jorge al hecho Romero. hay Le un voy a trecho. marcar a Jorge Romero. ¿Me Del hecho al autoriza? hecho hay Sí, un claro, trecho. adelante. Claro que van a votar en contra A porque ver, la está hipocresía es su ocupado. filosofía. Mire, Ya nos descolgó Oigan, la bocina. Aquí lo dijo, Bueno, lo dijo con Azucena hoy se en vota- entrevista telefónica. hoy Yo se lo vota- escuché. está ocupado. Tú síguele marcando. Hoy a ver se si tienes vota, marcando, presuntamente sigue hoy marcando, se votará. márcale. Presuntamente hoy se votará en el Senado lo que va a ser el plan B. Hoy podremos ver qué es lo que sucede. Las vocerías hacemos un buen trabajo, pero al final el trabajo político de los partidos políticos en el Pleno es otro. Yo quisiera poner dos temas en la mesa que preocupan a Movimiento Ciudadano de la Reforma. Y sí, qué bueno que hablamos de los gobiernos locales en el bloque anterior, porque la primera preocupación de Movimiento Ciudadano es que se distraiga al país con los problemas que verdaderamente necesitan solución, como los problemas locales que la gente todo el tiempo pide que se les resuelva, con una reforma política que ni siquiera ha logrado poner al régimen de acuerdo. La presidenta tiene que cuidarse más. Fíjate, la reforma electoral que se le desechó hace un par de días en la Cámara de Diputados pasa a la historia como la primera reforma política, electoral, la primera reforma en cualquier tema que manda la presidencia de la República a la Cámara de Diputados y es desechada. Han hecho historia con eso No es cierto. por no cuidar, claro que sí, Andrés por Manuel no mandó cuidar una, a la su rechazaron, presidenta, una eléctrica, la no, rechazaron. Te puedo por dar no muchos cuidar ejemplos, a su pero no es presidenta cierto. de la República. No, Estudia nosotros mejor. lo estudiamos ahí con servicios parlamentarios, Sí, es la pero- primera vez no es cierto. que sucede esto No en es el cierto. país. Con el Número presidente dos, fue reforma ahora eléctrica, quiere reforma Morena electoral. llevar a la presidenta a la Estudien. boleta porque piensan que con eso se van a salvar de su caída casi el 30% en la preferencia electoral del país y ellos piensan de manera ingenua que eso les va a venir a ayudar. Lo que dice Movimiento Ciudadano es no, en un momento de crisis como la que tenemos necesitamos más democracia y menos gasto. 1,500 millones de pesos cobró la ratificación de López Obrador porque no fue una revocación de mandato y ese es un dinero que el país no tiene. Número 3, van a poner a la presidenta a merced de los narcogobernadores, de los poderes fácticos en los estados de la República, a que la vengan a extorsionar todavía más, además de los problemas que ya se tienen. México necesita democracia, necesita estabilidad, necesita seguridad y necesita atender el problema de Pemex. Andrea, pronúnciense en eso, por Claro, favor, bueno. y vean qué vamos a También hacer se para puede frenar hacer. el derrame Claro, de claro. petróleo. Vamos a regresar con la conclusión de la mesa y a ver si tienes suerte con Jorge Romero, Marcela. ¿Sí? Regresamos. Así lo dijo.
15 minutos. 3 llamadas y nada, ¿eh? Nada que contestó Jorge Romero. Jorge, te No, andamos pero yo buscando. estoy segura que no lo dijo en esos términos. Bueno, Bueno, a ver, ¿les parece que cerremos Sí, esta vamos mesa? ¿Cómo empezamos? No me acuerdo. con Andrea. André. Adelante. Bueno, miren, con el pan naranja, si quieren ahorrar, dejen de comprar cosas como Cybertruck. Si quieren ahorrar, Déjense de robar el dinero gastar del periódico 30 de su partido, millones 600 de millones, pesos en publicidad en 90 días, dinero que deberían ser de la gente de Nuevo León que tiene muchas carencias. Si quieren hablar de calidad del agua, revisen la calidad del agua puerca que le está llegando a los habitantes de Guadalajara. Ya estuvo bueno de venirse a revestir de la santidad, de la pureza aquí en las mesas de debate mientras tienen gobiernos de vergüenza. Nosotras y nosotros tenemos gobiernos de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos, como es el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno con mayor aprobación en toda América Latina, en toda la patria grande. Y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene toda la legitimidad del mundo de proponer al Congreso de la Unión los compromisos que hizo en su campaña electoral. Uno de ellos, reducir los privilegios de la clase política, de los servidores y de los funcionarios públicos, y así lo haremos, actuaremos en consecuencia. Laura. Gracias. Bueno, yo primero decir que nos enorgullecen mucho nuestros dos gobernadores y nuestros dos gobiernos, así como también el de Vero Delgadillo en Guadalajara o Vivi Ravelo en Campeche. Decir también que el que nos enorgullezca no quiere decir que no haya problemas que resolver, que los mismos gobernantes han aceptado y le están dando la cara. Pablo Lemos ha sido el único gobernador en este país que le ha ofrecido disculpas públicas a las personas desaparecidas, que ha creado una secretaría para las personas desaparecidas, que no le tembló la mano para echarle reversa al tarifazo en Jalisco, como Pero no se dio nosotros cuenta que vivía el Mencho ahí. como nosotros exigimos que le den reversa al tarifazo aquí ¿No? en la Ciudad de México y no se atreven. No le tembló la mano tampoco para ahora despedir a la titular de Aguas porque hay un problemón y se tiene que atender y resolver. Pero otra vez decirle a la gente que siempre se puede mejorar y que sentimos mucho que haya problemas que todavía no estén resueltos. Decir también que hay que observar al Congreso en estas semanas. Lo que para Morena es un caos, para el país es una ventana al equilibrio y a la democracia. El Congreso sirve para algo, sirve para que haya equilibrio de poderes, y qué bueno que la votación se les está volteando. Por eso la importancia que en el 2027 el Congreso esté dividido, tenga equilibrios y todas las fuerzas políticas estén representadas, como la votación les dijo. A nosotros nos votó el 11%. Y nada más cierro con un dato, Andrea. Un diputado federal ganó y tienen 30. Morena está en el tercer lugar en Nuevo está León. sobrerepresentado? Movimiento Ciudadano tiene casi el 45% de una intención de voto ¿Y el PRI? en Nuevo León, en 28. Entonces, esos son los O sea, datos por el norte. Primero MC y luego Y Morena PRI, que Morena. Y Según son sus datos, números no, alegres. son datos del norte, Marcela. Marcela. Son datos del Números periódico El alegres. A ver, Norte, los muni- yo que me- Marcela voy con Marcela. conoce Déjame muy hablar, bien. ya Voy hablaste con porque Marcela. Te gusta mucho. Me encanta Marcela hablar. Guerra. No solo hablar, apoderarte del tiempo de los demás. No, los no, municipios esa son eres la tú. primera línea de atención a los ciudadanos, por eso no debe de haber atentado contra ellos. Yo no comparto, estoy en contra de todo eso porque la representación popular cuenta y cuenta mucho. Entonces, hablando del agua, la peor calidad del agua está aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Hay que hablar con la mandamás jefa de la Ciudad de de gobierno. México, por favor, porque el agua está en una calidad horrible. Y hablando de austeridad republicana y hablando de más bien pobreza franciscana, yo creo que la corrupción con ustedes ha aumentado, Andrea, y está ya consignado por todos lados. ¿Por qué no hacen una reforma verdadera para evitar la corrupción? Para que ya no se dé todo eso, esa sería la verdadera austeridad, atender el tema de la corrupción y sobre todo que no crezca el huachicol, que no han hecho nada más pura dialéctica, puro estar hablando, puro estar diciendo, pero no resuelven absolutamente nada. Esa es la izquierda en México. No sirven para gobernar, Pero los ahorros solamente se quedarán. sirven para hablar. Los ahorros se quedarán en Oye, los municipios y estados. en donde se Déjame ahorren. preguntarles antes de irnos, ¿por qué no firmaron las legisladoras la carta que propuso Ivonne Ortega para hacer un exhorto a la Fiscalía de Morelos y seguir con el desafuero de Cuauhtémoc Blanco? ¿Por qué no la firmaron? Pues no sé, nosotros sí la firmamos, A mí pero no me pues la sí somos la presentaron, ¿eh? legislatura A mí no de me la la paridad. presentaron. A mí no me la Ivonne tomó el Porque punto. Ivonne dice no Ivonne firmó nadie del presentó- PAN, nadie del PRI, nadie de Morena. A ver, no nos la presentaron, ¿eh? Sí, Ivonne presentó en la tribuna.
O sea, presentó en la tribuna de la Y Cámara de fue mi fan. Diputados, apoyados por... Pero la es que firmarías. si no van a Obvio. trabajar, pues ¿cómo se van a poder enterar? Por eso, más allá de que se quiten diputados, que les reduzcan el sueldo, pues necesitamos que vayan a trabajar, porque si ahorita les preguntan a la gente si quieren que desaparezcan, pues van a decir que sí, porque no se presentan, ¿no? Más de 48 tienen horas a mayoría la en semana Movimiento los Ciudadano, queremos trabajando. legislan una vez Oye, al mes. pero te voy a decir En una Movimiento cosa Ciudadano de tu pregunta. de Jalisco. No, te voy a decir Funciona una cosa al de, mes. de tu pregunta. Ellos no pueden trabajar Nosotros 48 horas a la semana. presentamos en el pleno, Aguántenme. presentamos en el pleno este punto de acuerdo y sigue a la disposición de todos ustedes. Podemos Bueno, pues pasarlo y hay que hacer- comunicarlo Ya no además. se ensalcen, Hay ya que no se comunicarlo ensalcen, porque que Marcela relajar. dice que no sabía. ¡Qué barbaridad! Bueno, gracias a las 3. Gracias. A los 4. Gracias, un saludo Gracias. a todo Gracias, buen día. auditorio. Gracias, buenos días. Son las 9.